Hola y bienvenidos a África 7 días. Este es el programa semanal de France 24 que dedicamos a la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Hoffman y estos son los titulares. El último revés de París en el Sahel viene de Chad, que anunció el fin de su colaboración militar por soberanía. Senegal evalúa una medida similar, reflejando el rechazo creciente hacia Francia en el Sahel. En 15 años, los desplazados internos en África se han triplicado, llegando a 35 millones en 2023, según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. Son más numerosos que los refugiados y sus vidas igual de devastadas. Sudán, golpeado por una guerra olvidada y una de las peores crisis humanitarias, vuelve al foco tras un informe de Médicos Sin Fronteras que denuncia violencia indiscriminada y el colapso sanitario. Ampliamos en breve. Para Francia es un golpe duro. Chad anunció el fin de sus acuerdos de defensa con París en medio del rechazo creciente a la presencia militar francesa en África, con Senegal evaluando lo mismo y tras la expulsión de tropas de Mali, Burkina Faso y Níger. Chad, uno de los últimos bastiones de las fuerzas militares francesas en el Sahel, anunció el fin de los acuerdos de defensa con París y la retirada inminente de unos 1.000 soldados franceses de su territorio. El gobierno de la República de Chad informa a la opinión nacional e internacional de su decisión de poner fin al acuerdo de cooperación en materia de defensa firmado con la República Francesa. Tras 66 años desde la proclamación de la República de Chad, es momento de afirmar su soberanía plena y redefinir sus asociaciones estratégicas según las prioridades nacionales. El anuncio se realizó poco después de la visita al país del ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, y llega en un contexto de creciente incertidumbre sobre la presencia militar francesa en esta región de África, históricamente vinculada a su esfera de influencia. Poco antes, Senegal también anunció la salida de tropas francesas, sumándose a Mali, Burkina Faso y Níger, que ya las expulsaron. Senegal es un país independiente, es un país soberano y la soberanía no permite la presencia de bases militares en un país soberano. Sin embargo, Chad adopta una postura diferente a la de sus vecinos Mali, Burkina Faso y Níger. Según su ministro de Exteriores, el país no busca romper relaciones con Francia. Francia es un socio esencial, pero Chad ha crecido, ha madurado. Somos un Estado soberano que valora profundamente su independencia. El impacto para Francia no deja de ser significativo. Chad era su aliado clave en el Sahel y un baluarte frente a la creciente influencia de Rusia, que cuenta con fuerzas paramilitares operando en varios países vecinos. N'Djamena, con una larga historia de codependencia militar con París, ahora apuesta por diversificar sus alianzas, firmando acuerdos con Turquía, Hungría y Emiratos Árabes Unidos. Además, para el presidente de Chad, el anuncio llega en un momento clave. A un mes de las elecciones legislativas, Mahamat Idriss Déby podría capitalizar políticamente el rechazo creciente a la presencia francesa. Y en un intento por superar sus reveses en el Sahel, Francia busca redirigir su diplomacia hacia los países anglófonos del continente, con Nigeria como socio estratégico clave. El presidente nigeriano Bola Tinubu fue recibido con todos los honores en París por su homólogo Emmanuel Macron los días 28 y 29 de noviembre, en paralelo al anuncio de Chad sobre la ruptura de sus acuerdos con Francia. Con más de 220 millones de habitantes, Nigeria es el país más poblado de África, rico en recursos como gas y petróleo, y la cuarta economía más grande del continente. Desde el primer trimestre de 2024, Abuja se ha consolidado como el principal socio comercial de París en África subsahariana. Cambiamos de tema para hablar de un dato impactante. En los últimos 15 años, el número de desplazados internos en África se ha triplicado, alcanzando 35 millones al cierre del año pasado, según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. Aunque reciben menos atención que los refugiados, son mucho más y sus vidas están igualmente afectadas. Para profundizar, estamos con Vicente Ancelini, coordinador del informe. Gracias por acompañarnos, Vicente. Muchas gracias.
Vicente, ¿podría explicarnos cuáles son los factores que están haciendo que el número de desplazados en África se haya triplicado en los últimos 15 años? Sí, el principal factor viene siendo el conflicto y la violencia. Hemos visto un aumento significativo del desplazamiento por conflicto y violencia, en especial a partir del año 2018. Digamos, ya había muchos desplazados internos en países como República Democrática del Congo, Sudán, pero desde 2018-19 hemos observado un aumento en otros países como Mozambique, Burkina Faso y otros países en el Sahel central. Entonces, realmente es una tendencia que está en aumento y, como usted bien lo dice, son 35 millones, de los cuales 32.5 se deben a conflicto y violencia. Y otra cosa importante de resaltar es que 80% de estas personas, de estos 32.5 millones de personas que se han visto forzadas a desplazarse por conflicto, están en tan solo 5 países. Vienen siendo Sudán, República Democrática del Congo, Somalia, Nigeria y Etiopía. Entonces, en este sentido, el desplazamiento por conflicto está altamente concentrado. El desplazamiento por desastres también ha sido significativo y el hecho de que no haya tantas cifras por desastres habla más de un vacío de datos que el hecho de que no esté ocurriendo. Y nuestros datos muestran que el desplazamiento por desastres sí está afectando básicamente a todos los países de África, con algunos lugares con mayor concentración, entre esos Nigeria y Somalia. Y un último, digamos, dato que puedo permitirme dar aquí es que en muchos de estos países estamos viendo realmente una yuxtaposición, un solapamiento de ambos fenómenos. Estamos viendo que, por ejemplo, en el noreste de Nigeria, en Somalia, en Etiopía, en República Democrática del Congo y ahora mismo en Sudán, se está viendo cómo los dos fenómenos, desplazamiento por conflicto y por desastres, están ocurriendo en los mismos lugares y muchas veces desplazando a las mismas poblaciones. Entonces, este es un fenómeno que realmente está en aumento y se está agravando. Y esto, pues, este informe que estamos publicando es realmente una manera de darle visibilidad a lo que nosotros venimos considerando es una mayoría invisible, que son los desplazados internos. Muchas, digamos, noticias se habla de los refugiados, pero pocas veces oímos hablar de las personas que están forzadas a desplazarse por desplazamiento y desastres dentro de sus propios países. Y esto viene siendo una cifra alarmante y una llamada a la acción para todos los gobiernos para que actúen más en cuanto a las soluciones duraderas y a la prevención del fenómeno. Gracias, Vicente. ¿Y de qué manera estos desplazamientos forzados afectan la vida de quienes los padecen? Bueno, una de los factores más visibles y más preocupantes que estamos viendo actualmente en África viene siendo el tema de la inseguridad alimentaria. Ahora mismo, pues este año desafortunadamente se declaró hambruna en Sudán. Otros países como República Democrática del Congo, Somalia, estamos realmente viendo que ya son países que están de entrada afectados por condiciones de inseguridad alimentaria en muchas partes de la población, pero las personas desplazadas internas son las que más padecen de este impacto, digamos. También hay muchos casos de violencia de género. El tema de los niños desplazados es extremadamente preocupante. Un ejemplo muy claro de esto viene siendo Burkina Faso. En Burkina Faso, cerca del 80% de las personas desplazadas internas por el conflicto son 2.1 millón de personas. El 80% de esas cifras son mujeres y niños. Y esto está llevando a problemas de malnutrición en los niños, disrupción de la educación. Eso es otro fenómeno que también estamos observando en países como Camerún, en República Centroafricana. Entonces, también es importante resaltar que también debe pensarse en el desplazamiento forzado no solo como un impacto humanitario a corto plazo. Esto realmente tiene impactos a largo plazo sobre la sostenibilidad de estos países. Vicente Anselini, muchísimas gracias. Gracias.
Y lo acabamos de decir, Sudán enfrenta la peor crisis de desplazamientos tras 18 meses de guerra devastadora. Además de las muertes y el éxodo masivo, el país sufre un colapso sanitario. Solo entre el 20 y el 30% de los hospitales están operativos, según la ONU, y Médicos Sin Fronteras denuncia ataques y bloqueos contra centros de salud. Hablamos previamente con Claire Sanfilippo de Médicos Sin Fronteras en Sudán sobre cómo trabajan en un hospital del sur de Jartum, uno de los últimos aún operativos. Es realmente dramático. Desde el principio del año, en solamente un hospital en la capital, en Jartum, hemos tratado más de 4.200 heridos de guerra. Es una cifra que está muy alta. Estamos hablando de pacientes que han sufrido lesiones por heridas de bala, por ejemplo, explosiones o metralla. Y 1 de cada 6 de estos pacientes es un menor de edad de 15 años. Creo que es muy importante para entender la violencia de esta guerra que está tocando realmente a absolutamente todos. En este hospital nosotros hemos acudido a un bebé, Riyad, de 18 meses. Este bebé fue trasladado a urgencias después de que una bala perdida impactara en su costado derecho mientras dormía la siesta en su casa familiar. Entonces es realmente una guerra donde hay un desprecio absolutamente flagrante de las poblaciones civiles. Esta violencia es realmente algo que impacta a la sociedad, pero también impacta a los profesionales de salud, porque en las estructuras sanitarias hemos visto en esta guerra mucha violencia en contra de los profesionales de salud, de médicos, de enfermeros, que han sido imputados, agredidos, hasta matados. Llegamos al final de esta edición de África 7 días. Gracias por acompañarnos. La actualidad del continente africano y del mundo sigue en France 24 en 4 idiomas.